el inversor no solo saboteó mi empresa, se llevó a la mujer que iba a ser mi esposa, y eso fue lo que realmente me destrozó por dentro. Me llamo Marcos Valiente, y hace 4 años tenía todo lo que un tío de 32 puede desear. Una startup tecnológica que estaba petándolo en el mercado, una novia increíble llamada Laura que me apoyaba en todo, y un socio inversor en quien confiaba ciegamente. Qué iluso fui, joder. Qué puto iluso. Todo empezó en una terraza de Madrid, en pleno barrio de Salamanca, donde Rodrigo Santamaría, así se llamaba el cabrón, me invitó a tomar unas cañas para celebrar que acabábamos de cerrar la tercera ronda de inversión, 7 millones de euros. 7 millones que iban a catapultar Vision Tech al siguiente nivel. Yo estaba eufórico, brindando con ese tío que me sonreía con sus dientes perfectos, su traje de Armani y su Rolex que brillaba más que mi futuro. «Marcos, tío, esto es solo el principio», me dijo mientras chocábamos los vasos. «En 2 años salimos a bolsa y nos forramos. Confía en mí». Y confié. Vaya si confié. Rodrigo tenía 45 años. Era un tiburón de las finanzas con contactos en medio mundo. Había hecho fortunas invirtiendo en empresas emergentes, y cuando se acercó a mí, hace 5 años, ofreciéndose como inversor principal, pensé que la vida me estaba regalando un billete de oro. Era carismático, inteligente, y parecía realmente interesado en mi visión. Mi software de inteligencia artificial para optimización empresarial estaba revolucionando el mercado, y él lo sabía. Lo que yo no sabía es que Rodrigo no solo quería mi empresa, quería mi vida. Laura y yo llevábamos juntos 6 años. Nos conocimos en la universidad, en la Complutense, cuando ambos estudiábamos ingeniería informática. Ella era la única chica en una clase de 30 pavos, y destacaba no solo por eso, sino porque era brillante. Pelo castaño largo, ojos verdes que te atravesaban el alma, y una sonrisa que hacía que se te olvidara hasta cómo te llamabas. Pero lo mejor de Laura no era su físico, era su mente. Era la persona más inteligente que había conocido, y juntos habíamos construido Vision Tech desde cero. Cuando Rodrigo entró en nuestras vidas, Laura fue la primera en mostrarse escéptica. «Hay algo en ese tío que no me cuadra», me dijo una noche mientras cenábamos en nuestro piso del barrio de Chamberí. «Es demasiado perfecto, Marcos. Demasiado amable. Nadie regala 7 millones sin querer algo más a cambio». «Amor, es un inversor profesional», le respondí, restándole importancia. «Así funcionan. Invierte. Nosotros crecemos y todos ganamos. Es win-win». «No lo sé. Algo me da mala espina. Debí hacerle caso. Debí escuchar esa intuición femenina que nunca falla. Pero estaba cegado por la ambición, por las cifras, por la posibilidad de convertirnos en el próximo unicornio tecnológico español. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. Vision Tech creció de 15 empleados a casi 80. Abrimos oficinas en Barcelona y Valencia. Los clientes llegaban en avalancha. Empresas del IBEX 35 contrataban nuestros servicios. Salimos en El País, en Expansión, en todos los medios especializados. Yo era el joven emprendedor del momento, el chico de barrio que lo había conseguido. Y Rodrigo estaba siempre ahí, en cada evento, en cada reunión importante, sonriendo como un mentor orgulloso. Pero empezó a pasar algo extraño. Rodrigo comenzó a aparecer demasiado en nuestras vidas personales. Nos invitaba a Laura y a mí a cenas elegantes, a fiestas exclusivas, a viajes en su yate por el Mediterráneo. Al principio nos pareció generoso. Un inversor que además es colega, pensábamos. ¡Qué suerte! «Sois como la familia que nunca tuve», nos decía mientras descorchaba botellas de champán de 500 euros. Laura cada vez estaba más incómoda, pero yo le pedía paciencia. «Es raro, lo sé, pero es inofensivo, y nos conviene mantenerlo contento». Qué equivocado estaba. La primera vez que noté algo jodidamente raro fue en la fiesta de aniversario de Vision Tech. Habíamos alquilado un hotel boutique completo en el centro de Madrid para celebrar 3 años desde nuestra fundación. Todos los empleados, inversores, clientes importantes,
Era la noche. Laura estaba preciosa con un vestido negro que yo le había regalado por nuestro 6º aniversario juntos. Recuerdo que en un momento me alejé para hablar con unos clientes japoneses que estaban interesados en expandir nuestro software a Asia. La conversación se alargó más de lo esperado. Cuando volví al salón principal, vi a Rodrigo hablando con Laura en un rincón apartado. Ella tenía una copa en la mano y él estaba demasiado cerca para mi gusto. Me acerqué con naturalidad. ¿Todo bien por aquí? Laura me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Incomodidad? ¿Confusión? Sí, claro, respondió rápido. Rodrigo me estaba contando sobre su próximo viaje a Nueva York. Y le decía a Laura que debería acompañarme, añadió él con esa sonrisa suya. Hay un congreso de IA que sería perfecto para ella. Podríamos hacer networking. Yo también iría, supongo, dije, sin entender por qué me sentía amenazado. Oh, claro, claro. Los dos, por supuesto. Pero algo en su tono me decía que no era lo que realmente quería decir. Esa noche Laura estuvo rara. Cuando llegamos a casa, se duchó sin decirme nada y se metió en la cama dándome la espalda. Le pregunté qué pasaba y me dijo que estaba cansada. Solo eso, cansada. No sé si fue ese día cuando comenzó el plan de Rodrigo, o si llevaba meses gestándose. Lo que sí sé es que, mirando atrás, todo encaja como un puto puzzle macabro. Durante las siguientes semanas, Rodrigo empezó a sugerir cambios en la empresa, cambios que me ponían nervioso. Marcos, necesitamos profesionalizar la gestión, me decía en las reuniones de junta. Eres brillante como desarrollador, pero la empresa necesita un CEO con experiencia. Yo soy el CEO, respondía, molesto. Lo sé, pero piénsalo. Podríamos traer a alguien del sector, alguien que ya haya llevado una empresa a bolsa. Tú podrías centrarte en lo que se te da mejor. La tecnología era sutil, muy sutil. No me estaba echando directamente, pero estaba sembrando la duda. Y lo peor es que otros inversores empezaron a secundar sus ideas. Laura lo notó antes que yo. Te está apartando, me dijo una noche. ¿No lo ves? Está construyendo una narrativa donde tú eres el genio tecnológico, pero no el líder empresarial. Te va a quitar el control de tu propia empresa, Marcos. Estás exagerando, respondí, aunque una parte de mí sabía que tenía razón. No estoy exagerando, ese tío es peligroso. ¿Peligroso? Joder, Laura, nos ha ayudado a llegar donde estamos. Nos ha comprado, querrás decir. Discutimos esa noche. Fue la primera pelea seria en meses. Ella me acusó de estar cegado por el dinero y el éxito. Yo la acusé de ser paranoica y desagradecida. Nos fuimos a dormir enfadados, cada uno en un extremo de la cama. No sabía que ese distanciamiento era exactamente lo que Rodrigo necesitaba. Al día siguiente, Laura recibió una oferta de trabajo. Una oferta increíble de una empresa de Silicon Valley. 3 veces su salario actual, paquete de acciones, visa de trabajo, todo. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿De dónde ha salido esto?, le pregunté cuando me lo contó. No lo sé, me contactaron por LinkedIn. Dicen que han seguido mi trabajo en Vision Tech y quieren que lidere su división europea de IA. ¿Vas a aceptar? ¿Irregularidades contables? ¿De qué cojones estás hablando, Rodrigo?, dije, notando cómo la rabia empezaba a hervirme por dentro. Él abrió la carpeta con calma, demasiada calma, y sacó varios documentos que empujó hacia mí por encima de la mesa de caoba. Transferencias no autorizadas, gastos personales cargados a la empresa, facturas falsas. Todo está aquí, Marcos. Hemos contratado una auditoría externa y los números no cuadran. Faltan casi 200.000 euros. Cogí los papeles con manos temblorosas. Eran extractos bancarios, facturas, transferencias, y todas tenían mi firma. O algo que se parecía muchísimo a mi firma. Esto es una puta locura, dije, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Yo no he firmado esto. Yo no he autorizado ninguna de estas movidas. Pues llevan tu firma, Marcos, intervino Patricia Méndez, una de las inversoras que siempre había sido mi aliada. Y las transferencias salieron de cuentas a las que solo tú y Laura tenéis acceso. Ahí fue cuando entendí la magnitud del plan. Rodrigo no solo me estaba tendiendo una trampa,
Había falsificado documentos, manipulado cuentas, y ahora me estaba colocando como el villano de la película. Esto es un montaje, dije, mirando directamente a Rodrigo. Tú has hecho esto. Él levantó las manos con una expresión de falsa sorpresa. Marcos, entiendo que estés alterado, pero acusarme a mí no va a solucionar nada. Los hechos están ahí. La auditoría es independiente. ¿Independiente? ¿Qué empresa de auditoría contratasteis? Henderson and Associates, respondió otro inversor. Casi me río. Henderson and Associates era una consultora con la que Rodrigo había trabajado durante años. Eran prácticamente su equipo personal. Esto es una puta conspiración, dije, levantándome de la silla. Y no voy a dejar que me hagáis esto. Siéntate, Marcos, ordenó Rodrigo con voz firme. Todavía no hemos terminado. Me cago en todo, no pienso. Siéntate o llamo a seguridad para que te saquen del edificio. Tu elección. Había algo en sus ojos que me dijo que no estaba bromeando. Me senté, apretando los puños bajo la mesa. La Junta ha tomado una decisión, continuó Rodrigo. Con efecto inmediato, quedas suspendido de todas tus funciones como CEO de Vision Tech mientras se completa la investigación. Un CEO interino asumirá tus responsabilidades. ¿Quién? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Yo mismo me haré cargo temporalmente, dijo Rodrigo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es lo mejor para la empresa en estos momentos difíciles. Quería partirle la cara. Quería saltar por encima de esa mesa y borrarle esa sonrisa de mierda a puñetazos. Pero me contuve. Si montaba un numerito, solo empeoraría mi situación. Esto no va a quedar así, dije, levantándome. Voy a luchar contra esto con todo lo que tengo. Es tu derecho, respondió Rodrigo recogiendo sus papeles. Pero, mientras tanto, necesito que entregues tus accesos, tarjetas corporativas y dispositivos de la empresa. Alguien de seguridad te acompañará a tu despacho para recoger tus cosas personales. Así, sin más, me echaron de mi propia empresa. De la compañía que había construido desde cero, desde mi habitación de estudiante, cuando no tenía ni para pagarme una pizza. Me escoltaron hasta mi despacho como si fuera un puto delincuente. Metí mis cosas en una caja de cartón. Algunas fotos con Laura, mi taza favorita, un par de libros, mientras un guardia de seguridad me vigilaba desde la puerta. Cuando salí del edificio con mi caja patética bajo el brazo, los empleados me miraban con lástima. Algunos desviaban la vista, otros cuchicheaban. Las noticias vuelan rápido en una oficina. Lo primero que hice fue llamar a Laura. Necesitaba hablar con ella, contarle lo que había pasado, buscar su apoyo. Pero no contestaba. Le llamé 5 veces seguidas. Nada. Le mandé mensajes. Sin respuesta. Cogí el metro hasta Chamberí con la sensación de que mi vida se estaba desmoronando. Cuando llegué al piso, Laura no estaba. Raro. Eran las 2 de la tarde, y ella solía trabajar desde casa los lunes por la tarde. Dejé la caja en el salón y me serví un whisky. Necesitaba pensar. Necesitaba entender cómo Rodrigo había conseguido falsificar mi firma, acceder a las cuentas, montar todo ese teatro. Y sobre todo, necesitaba saber por qué. Estaba en mi segundo whisky cuando sonó el timbre. Abrí esperando encontrar a Laura, que se había olvidado las llaves. En su lugar, me encontré a 2 tíos trajeados con una documentación oficial. ¿Marcos Valiente? Sí, soy yo. Somos del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid. Tenemos una orden de alejamiento contra usted. ¿Una orden de alejamiento? ¿De qué cojones estáis hablando? Me tendieron los papeles. Mientras los leía, sentía cómo el mundo se me caía encima. Laura había solicitado una orden de alejamiento alegando maltrato psicológico, comportamiento errático y amenazas. Todo mentira. Todo absolutamente falso. Tiene que abandonar el domicilio inmediatamente, dijo uno de los funcionarios. No puede acercarse a Laura Martínez a menos de 200 metros ni contactar con ella por ningún medio. Pero si esto es mi casa, la pagué yo. Esto es una locura. Señor Valiente, puede presentar un recurso, pero por ahora debe cumplir la orden judicial. Si no colabora, tendremos que llamar a la policía.
Volví a meter mis cosas en esa caja de mierda. Ropa, objetos personales, documentos importantes, todo a las prisas mientras esos dos tíos me miraban. 20 minutos después estaba en la calle con mi caja y una bolsa de basura llena de ropa. Me fui al piso de mi hermano Javi, en Carabanchel. Él trabajaba como mecánico y vivía en un apartamento pequeño, pero acogedor. Cuando le conté lo que había pasado, casi se le salen los ojos de las órbitas. «Tío, esto es de locos», dijo, sirviéndome una cerveza. «Laura de verdad ha pedido una orden de alejamiento. Eso pone en los papeles. Pero si vosotros... Joder, si ibais a casaros el mes que viene, se me había olvidado. La boda estaba programada para dentro de 4 semanas. Habíamos reservado una masía en Toledo, invitado a 150 personas, pagado el catering, el fotógrafo, todo. Laura llevaba meses organizándolo. Era su sueño. O eso creía yo. Durante los siguientes días, intenté entender qué cojones estaba pasando. Contraté a un abogado, Gustavo Ramos, un tipo duro especializado en derecho mercantil. Le expliqué toda la situación, y él se puso manos a la obra. «Esto huele fatal, Marcos», me dijo después de revisar la documentación. «Las firmas son muy buenas falsificaciones. Quien haya hecho esto tiene recursos y conocimientos. Y lo de la orden de alejamiento es sospechoso. ¿Tu novia nunca dio señales de querer dejarte?» «Nunca. Bueno, últimamente estaba rara, pero nada que justificara esto». «¿Rara cómo?» «Distante. Desde ese fin de semana en Marbella». «¿Qué pasó en Marbella?» «No lo sé. Desapareció durante horas. Cuando volvió estaba llorando y no me quiso contar nada». Gustavo se quedó pensativo, tamborileando con los dedos sobre su escritorio. «Marcos, voy a decirte algo que quizá no quieras oír. Es posible que tu novia esté siendo coaccionada, o peor, que esté colaborando voluntariamente con Rodrigo. Laura nunca me haría esto. La gente cambia, especialmente cuando hay dinero de por medio. No quise creerle. Me negaba a aceptar que Laura pudiera traicionarme. Llevábamos 6 años juntos. Habíamos construido Vision Tech juntos. Éramos un equipo de verdad. Pero entonces empezaron a aparecer las noticias. Primero fue un artículo en El Confidencial. El fundador de Vision Tech, suspendido por presunto fraude. Luego, expansión. Irregularidades contables destapan la cara oculta del emprendedor estrella. Y después, todos los demás medios se sumaron. En 24 horas pasé de ser el niño prodigio de la tecnología española a ser un delincuente. Las redes sociales fueron aún peores. Twitter explotó con hashtags como Mama Vision Tech Fraude y Monre Marcos Mentiroso. Antiguos compañeros de universidad salían a dar declaraciones sobre lo ambicioso y sin escrúpulos que era. Gente que ni siquiera me conocía opinaba sobre mi supuesta culpabilidad. Y entonces vi la entrevista. Rodrigo salió en La Sexta, en el programa de economía más visto del país, hablando sobre la importancia de la ética empresarial y cómo había detectado las irregularidades a tiempo. Estaba ahí, con su traje impecable, su discurso ensayado, haciéndose pasar por el héroe que había salvado Vision Tech. Confiaba en Marcos como en un hijo, dijo a la presentadora con expresión dolida. Por eso me duele especialmente haber descubierto que nos estaba robando a todos. Pero la empresa es más importante que una persona. Y Vision Tech seguirá adelante, más fuerte que nunca. Tiré el mando de la tele contra la pared. Javi tuvo que sujetarme porque quería salir a buscar a ese hijo de puta y matarlo con mis propias manos. Tranquilo, tío, me decía mi hermano. No puedes hacer ninguna locura. Te estás jugando la libertad. Tenía razón, pero la rabia me consumía. Me pasaba las noches en vela dándole vueltas a todo, intentando encajar las piezas. ¿Cuándo había empezado el plan de Rodrigo? ¿Cómo había conseguido manipular a Laura? ¿Qué había pasado en Marbella? Una semana después de mi expulsión, recibí un email anónimo. Solo decía: si quieres saber la verdad sobre Laura, ve al Hotel Wellington el jueves a las 21:00, habitación 507. Podía ser una trampa. Probablemente lo era, pero necesitaba respuestas. El jueves por la noche me planté en el Hotel Wellington,
uno de los más elegantes de Madrid. Llevaba una gorra y gafas de sol para que no me reconocieran. Subí al 5º piso y llamé a la puerta de la 507. Nadie respondió. Probé el picaporte y estaba abierto. Entré con cautela. La habitación estaba vacía, pero sobre la cama había un sobre manila. Dentro encontré fotos, muchas fotos. Rodrigo y Laura, en un restaurante, en su coche, entrando juntos en un edificio, besándose en un portal, besándose. Me temblaban las manos mientras miraba esas imágenes. Estaban fechadas. La más antigua era de hacía 3 meses, la más reciente, de la semana pasada. 3 meses. Laura llevaba 3 meses viéndose con Rodrigo a mis espaldas. En el sobre también había una nota manuscrita. Te dije que había algo en él que no me cuadraba. Debiste hacerme caso. L era la letra de Laura, la reconocía perfectamente, pero el mensaje no tenía sentido. ¿Era una confesión? ¿Un intento de justificarse? ¿Una burla? Salí de esa habitación convertido en otra persona. Ya no era el Marcos ingenuo que confiaba en la gente. Era alguien que acababa de perderlo todo. Su empresa, su novia, su reputación, su futuro. Y lo peor de todo es que me di cuenta de que Laura había sido parte del plan desde el principio. Esa oferta de Silicon Valley que rechazó, su incomodidad con Rodrigo, sus advertencias, todo había sido teatro. Una forma de ganar mi confianza mientras ellos dos tejían su red. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Gustavo luchaba contra la acusación de fraude, pero Rodrigo había construido un caso casi perfecto. Cada documento, cada testigo, cada prueba señalaba hacia mí. Incluso mi propio equipo de Vision Tech había declarado contra mí, seguramente presionados o comprados por Rodrigo. Me quedé sin dinero. Los pocos ahorros que tenía se fueron en abogados y en intentar sobrevivir. Javi me ayudaba como podía, pero él tampoco nadaba en la abundancia. Tuve que vender mi coche, algunas cosas de valor, todo para pagar las facturas legales. 2 meses después del desastre, cuando ya estaba contemplando declarar la bancarrota, recibí una llamada de Gustavo. Su voz sonaba diferente, emocionada. Marcos, tengo noticias, buenas noticias para variar. Dispara. He encontrado algo. O mejor dicho, alguien me ha ayudado a encontrar algo. Me citó en su despacho esa misma tarde. Cuando llegué, había otra persona esperando. Un tío de unos 50 años, delgado, con gafas y aspecto de contable aburrido. Marcos, te presento a Fernando Aguirre. Trabajaba en Henderson and Associates hasta hace 3 semanas. ¿La empresa que hizo la auditoría falsa? Pregunté, estrechándole la mano. Exacto, respondió Fernando con voz tranquila. Y tengo pruebas de que Rodrigo Santamaría pagó a mi jefe para falsificar los resultados de esa auditoría. Se me aceleró el corazón. ¿Tienes pruebas? Fernando abrió su maletín y sacó una carpeta llena de documentos, emails impresos y un pendrive. Transferencias bancarias, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones, todo. Rodrigo pagó 200.000 euros a mi antiguo jefe para que fabricara pruebas contra ti. Yo trabajé en el equipo que preparó el informe. Me hicieron manipular los números, falsificar documentos, crear una narrativa que te incriminara. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté sintiendo una mezcla de esperanza y rabia. Porque necesitaba el trabajo. Tengo una hija con parálisis cerebral y los tratamientos son caros. Cuando me pidieron que participara en esto, me dijeron que era para proteger a la empresa de un CEO corrupto. Me lo creí al principio. Pero luego empecé a verlo en las noticias, a leer sobre ti, y algo no me cuadraba. Investigué por mi cuenta y descubrí la verdad. ¿Y por qué vienes ahora? Fernando se quitó las gafas y se frotó los ojos, cansado. Porque me despidieron cuando hice demasiadas preguntas. Y porque hay una niña de 6 años que me pregunta cada noche si su papá es de los buenos o de los malos. Quiero poder decirle que soy de los buenos. Gustavo extendió los documentos sobre su escritorio. Durante las siguientes 2 horas repasamos cada prueba. Era oro puro. Emails donde Rodrigo detallaba exactamente qué información necesitaba falsificar. Transferencias a cuentas offshore.
incluso una grabación de una conversación entre Rodrigo y el jefe de Fernando, donde hablaban abiertamente del plan. Esto es suficiente para desmontar todo el caso, dijo Gustavo. Pero hay un problema. ¿Cuál? Estas pruebas demuestran que la acusación de fraude es falsa, pero no te devuelven la empresa. Rodrigo ha consolidado su posición como CEO, ha reestructurado la junta directiva, ha traído a inversores nuevos que no te conocen, y técnicamente, legalmente, tiene el control. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Te sirve para limpiar tu nombre, para demostrar que eres inocente, y para meter a Rodrigo en la cárcel por fraude y calumnias. Pero recuperar Vision Tech, eso es otra batalla. Me importa una mierda Vision Tech, dije, y lo decía en serio. Quiero que ese hijo de puta pague por lo que me ha hecho. Presentamos las pruebas ante el juez. La reacción fue inmediata. Se abrió una investigación contra Rodrigo y Henderson and Associates. Los medios que me habían crucificado ahora tenían que rectificar. Los titulares cambiaron. El caso Vision Tech, montaje financiero, y empresario denuncia conspiración contra él. Pero Rodrigo era inteligente, muy inteligente. Tenía abogados caros, contactos políticos y experiencia lidiando con escándalos. Cuando la fiscalía fue a por él, ya había preparado su defensa. Alegó que había sido engañado por Henderson and Associates, que él también era una víctima, que actuó de buena fe protegiendo los intereses de la empresa. Y la jugada maestra, donó 10 millones de euros a causas benéficas y programas de emprendimiento. En una semana pasó de villano a filántropo incomprendido. Los medios se lo tragaron. La opinión pública es voluble, y Rodrigo sabía manejarla como un maestro. En cuanto a Laura, ella simplemente desapareció. Dejó su trabajo en Vision Tech, cerró sus redes sociales y se esfumó. Pregunté a amigos comunes, pero nadie sabía nada. O no querían decirme nada. El juicio contra Rodrigo duró 8 meses. 8 meses de declaraciones, peritajes, testimonios contradictorios. Fernando Aguirre fue el testigo estrella de la fiscalía, pero los abogados de Rodrigo lo destrozaron en el estrado, insinuando que era un empleado resentido que buscaba venganza. Al final, el juez dictaminó que había indicios suficientes de irregularidades, pero que no se podía probar, más allá de toda duda razonable, que Rodrigo hubiera orquestado personalmente el fraude. Lo condenaron a pagar una multa de 500.000 euros y a 2 años de prisión en suspenso. 2 años en suspenso. Ni siquiera pisó una puta celda. Salió del juzgado con su sonrisa de tiburón, rodeado de periodistas, declarando que la justicia había triunfado y que él siempre había confiado en el sistema. Yo estaba ahí, detrás de las vallas, viéndolo alejarse en su Mercedes mientras los flashes de las cámaras lo iluminaban como a una estrella de cine. Esa noche quise emborracharme hasta olvidar mi nombre. Javi tuvo que llevarme a rastras desde el bar hasta su casa. Vomité en la calle, lloré como un crío y le dije que quería morirme. No digas gilipolleces, me dijo mi hermano, abofeteándome. Ese cabrón no vale la pena. Tú vales más que él. Siempre lo has hecho, pero yo no me sentía valioso, me sentía destruido, humillado, roto. Los siguientes meses fueron un infierno de depresión y autodestrucción. Dejé de cuidarme. Dejé de buscar trabajo. Me pasaba los días tumbado en el sofá de Javi, viendo basura en la tele, y las noches dándole vueltas a todo lo que había perdido. Javi intentaba animarme, pero yo estaba en un pozo del que no veía salida. Había limpiado mi nombre, sí, pero ¿para qué? Seguía sin empresa, sin dinero, sin Laura. Y Rodrigo seguía ahí fuera, viviendo su vida de lujo, follándose a mi exnovia, dirigiendo la empresa que yo había creado. Una noche, cuando Javi se había ido a dormir, encontré las pastillas que me había recetado el psiquiatra para la ansiedad, antidepresivos. Me quedé mirando el bote durante no sé cuánto tiempo, pensando lo fácil que sería acabar con todo. Solo tenía que tragarme el bote entero y esperar. Pero entonces sonó mi móvil. Un número desconocido. ¿Diga? Contesté con voz ronca. ¿Marcos Valiente? Sí, ¿quién es? Me llamo Patricia Chen.
Soy inversora de capital riesgo en Hong Kong. He seguido tu caso y me gustaría conocerte. No estoy interesado en nada, respondí, a punto de colgar. Espera. Solo te pido una reunión, 1 hora de tu tiempo. Si después de hablar conmigo sigues sin estar interesado, no volveré a molestarte. Pero creo que tengo algo que te interesará. No sé por qué acepté. Quizá por curiosidad. Quizá porque en el fondo todavía quedaba una chispa de la persona que había sido. Nos vimos en un hotel del centro 2 días después. Patricia Chen era una mujer de unos 40 años, elegante, con una presencia que imponía respeto sin necesidad de hablar. Nos sentamos en la cafetería del hotel y ella fue directa al grano. He investigado lo que te pasó, Marcos. Rodrigo Santamaría te jodió de una forma brutal y salió prácticamente indemne. Cuéntame algo que no sepa. ¿Sabías que Rodrigo ha hecho esto antes? 3 veces, para ser exactos. Busca emprendedores jóvenes con empresas prometedoras, invierte en ellos, gana su confianza y luego los destruye para quedarse con todo. Hay un patrón claro, y cómo es que nadie lo ha parado. Porque es muy bueno borrando sus huellas, y porque tiene contactos en lugares estratégicos. Pero yo llevo 2 años investigándolo. Una de sus víctimas anteriores era socio mío. Se suicidó después de que Rodrigo lo arruinara. Patricia sacó una carpeta y me mostró documentos, casos anteriores, nombres de otros emprendedores que habían sido destruidos por Rodrigo, patrones de comportamiento, métodos de operación. Era espeluznante ver cómo había perfeccionado su técnica. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Quiero ayudarte a recuperar lo que es tuyo, y quiero que Rodrigo pague de verdad por lo que ha hecho. No con una multa ridícula, sino perdiendo todo lo que tiene. ¿Por qué me ayudarías? Porque mi socio era como un hermano para mí, y porque tengo recursos que tú no tienes. Dinero, contactos, información. Pero necesito a alguien que conozca a Rodrigo desde dentro, alguien que tenga motivos personales para verlo caer. ¿Esto es legal? Patricia sonrió. Completamente legal. Vamos a usar sus mismas armas contra él. Inteligencia financiera, investigación profunda, movimientos estratégicos, pero todo dentro de los límites de la ley. No voy a arriesgar mi reputación ni la tuya. ¿Y qué gano yo con esto? Recuperas VisionTech. Recuperas tu reputación completamente y ves a Rodrigo perder todo lo que te quitó. ¿No es suficiente? Lo pensé durante unos segundos. La parte racional de mi cerebro me decía que era arriesgado, que podía salir mal, que quizá era mejor pasar página y empezar de cero en otro sitio. Pero la parte visceral, la parte que llevaba meses ardiendo de rabia contenida, gritaba que sí. ¿Cuándo empezamos?, dije. Patricia extendió la mano. Ahora mismo, los siguientes 6 meses fueron intensivos. Patricia tenía un equipo de investigadores privados, abogados especializados y analistas financieros. Empezamos a destripar cada movimiento de Rodrigo, cada inversión, cada empresa en la que tenía participación, y encontramos oro. Rodrigo había estado usando VisionTech como plataforma para lavar dinero de inversores dudosos. Tenía cuentas offshore en paraísos fiscales. Había sobornado a funcionarios públicos para conseguir contratos. Evasión fiscal, blanqueo de capitales, corrupción. Era un puto festival de delitos, pero necesitábamos pruebas sólidas. No podíamos cometer los mismos errores que la fiscalía en el primer juicio. Esta vez tenía que ser perfecto. Patricia contrató a un hacker ético, así lo llamaba ella, aunque yo tenía mis dudas sobre lo de ético, para que accediera a los servidores de las empresas de Rodrigo. Técnicamente era una zona gris legal, pero Patricia me aseguró que teníamos formas de legalizar las pruebas una vez las tuviéramos. Durante esos meses también trabajé en reconstruirme. Patricia me pagaba un salario como consultor de su firma, lo que me permitió dejar de ser una carga para Javi y alquilar un pequeño estudio en Lavapiés. No era gran cosa, pero era mío. Empecé a hacer ejercicio. Primero solo salir a correr por las mañanas. Luego me apunté a un gimnasio. Necesitaba canalizar toda esa rabia en algo productivo. Dejé de beber tanto. Empecé a comer bien. Me corté el pelo. Me compré ropa decente.
Poco a poco, el Marcos que había sido empezó a regresar. Pero con una diferencia fundamental. Ahora tenía un propósito. Una misión. Iba a destruir a Rodrigo Santamaría como él me había destruido a mí. Una tarde de octubre, casi un año después de mi expulsión de VisionTech, Patricia me llamó a su despacho con urgencia. Cuando llegué, tenía una expresión que no le había visto antes, algo entre satisfacción y preocupación. «Tenemos algo gordo, Marcos». Muy gordo. Me senté frente a su escritorio mientras ella giraba su ordenador portátil hacia mí. En la pantalla había documentos financieros, transferencias bancarias y una red de empresas offshore que parecía una puta telaraña. Nuestro equipo ha conseguido acceder a los registros internos de 3 empresas fantasma que Rodrigo usa como intermediarias, y hemos encontrado la conexión que necesitábamos. ¿Qué conexión? Rodrigo ha estado recibiendo inversiones de un oligarca ruso que está en la lista de sanciones de la Unión Europea. Iván Volkov. ¿Te suena? Asentí. Todo el mundo conocía a Volkov, un magnate del petróleo con vínculos con el Kremlin y acusaciones de todo tipo: corrupción, asesinatos, manipulación política. Era intocable en Rusia, pero en Europa sus activos estaban congelados. Rodrigo ha sido su puente para blanquear dinero en España, continuó Patricia. Ha usado VisionTech y otras empresas para introducir capital sucio en el sistema financiero europeo. Estamos hablando de casi 30 millones de euros en los últimos 3 años. Se me secó la boca. ¿Tienes pruebas de esto? Toneladas, transferencias, contratos, emails. Incluso tenemos grabaciones de reuniones, donde se habla explícitamente del origen del dinero. Rodrigo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Esto ya no es una multa y prisión en suspenso, dije, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a bombearme por las venas. Esto es cárcel de verdad. Exacto, estamos hablando de 10 a 15 años como mínimo. Blanqueo de capitales, financiación irregular, evasión de sanciones internacionales. Es un cóctel legal explosivo. ¿Cuándo lo presentamos? Patricia se recostó en su silla, pensativa. Ahí está el problema. Si vamos ahora, Rodrigo tiene recursos para enterrar esto durante años, en apelaciones y maniobras legales. Necesitamos algo más. Necesitamos que el sistema no pueda ignorarlo. ¿Cómo qué? Como que la prensa lo publique primero. Si esto sale en los medios correctos, con la narrativa correcta, Rodrigo no tendrá dónde esconderse. La presión pública forzará a la Fiscalía a actuar rápido y con contundencia. ¿Y cómo hacemos eso sin quemar las pruebas? Patricia sonrió. Conozco a alguien. Una periodista de investigación del El País. Se llama Marta Solís. Es de las buenas, de las que no se venden. Le pasaremos la información de forma anónima. Ella la contrastará, y cuando publique, nosotros presentaremos las pruebas formales a la Fiscalía. Y si ella decide no publicarlo, lo publicará. Esta es la historia de su carrera. 2 semanas después, en una mañana de noviembre, la portada de El País era demoledora. El empresario Rodrigo Santamaría, investigado por blanquear millones para un oligarca ruso sancionado. El artículo era exhaustivo. Marta había hecho un trabajo impecable, conectando cada punto, cada transferencia, cada empresa fantasma. Internet explotó. Las redes sociales ardieron. Los políticos tuvieron que pronunciarse. La Comisión Nacional del Mercado de Valores abrió una investigación inmediata. La Fiscalía Anticorrupción se personó. Y lo mejor de todo, los inversores de VisionTech entraron en pánico. Patricia y yo vimos la conferencia de prensa de emergencia que organizó la Junta de VisionTech esa misma tarde. Rodrigo no apareció. En su lugar salió Patricia Méndez, la inversora que había estado en mi contra durante mi expulsión, con cara de funeral. La Junta Directiva de VisionTech ha decidido suspender cautelarmente al señor Santamaría de sus funciones como CEO mientras se esclarecen estas graves acusaciones, leyó con voz temblorosa. La empresa colaborará plenamente con las autoridades y... Apagué la tele. No necesitaba oír más. Primera sangre, dijo Patricia, levantando su copa de vino. Brindamos, pero yo sabía que esto era solo el principio. Al día siguiente, la policía registró las oficinas de VisionTech.
la casa de Rodrigo en La Moraleja y sus otras propiedades. Incautaron ordenadores, documentos, teléfonos móviles. Los informativos no hablaban de otra cosa. Rodrigo Santamaría, el empresario estrella, el filántropo, el mentor de emprendedores, ahora era un delincuente buscado. Porque sí, buscado. Cuando la policía fue a detenerlo, Rodrigo ya no estaba en España. Había huido. Nadie sabía dónde, pero las especulaciones apuntaban a Dubái o algún otro país sin tratado de extradición con España. Cobarde de mierda. Pero su huida fue su perdición. Si se hubiera quedado, enfrentado los cargos con sus abogados caros, quizá habría podido negociar algo. Pero huir era una confesión de culpabilidad. Los medios lo crucificaron aún más. Su reputación quedó destrozada. Todas las empresas donde tenía participación lo expulsaron de inmediato. Sus socios se desmarcaron públicamente. Hasta sus amigos lo abandonaron. En cuanto a VisionTech, la empresa entró en caída libre. Las acciones se desplomaron. Los clientes cancelaron contratos. Los empleados dimitían en masa. En cuestión de semanas, la compañía que yo había construido estaba al borde de la quiebra. Patricia vio la oportunidad. Es el momento, me dijo una tarde. VisionTech está en venta de hecho. Los inversores quieren cortar pérdidas y salir corriendo. Podemos comprarla por una fracción de lo que vale. No tengo dinero para comprar ni un bocadillo, Patricia. Yo sí. Mi fondo puede poner el capital. Tú pones tu conocimiento del negocio y tu cara pública como el fundador original que vuelve para salvar su creación. Es una narrativa perfecta. ¿Y qué gano yo? 50% de las acciones, control total de las operaciones y la satisfacción de recuperar lo que es tuyo. No tuve que pensarlo mucho. 3 semanas después, cerramos la compra. VisionTech volvía a ser mía. Bueno, nuestra. Patricia era una socia leal, y después de todo lo que había hecho por mí, me parecía justo compartir el control. Mi vuelta a VisionTech fue surrealista. Entré por la misma puerta por la que me habían echado con una caja de cartón hacía 1 año y medio. Pero ahora entraba como CEO, con un traje nuevo, con la cabeza alta, con el respeto recuperado. Algunos empleados que se habían quedado me recibieron con aplausos. Otros, los que habían testificado contra mí, no sabían dónde meterse. A esos los despedí ese mismo día. No por venganza, sino porque no podía trabajar con gente que me había traicionado tan fácilmente. Lo primero que hice fue cambiar el nombre de la empresa. Ya no sería VisionTech. Ahora era Phoenix Technologies. Como el ave que renace de sus cenizas. Era cursi, lo sé, pero me parecía apropiado. Los siguientes meses fueron duros. Tuvimos que reconstruir la confianza de los clientes, recuperar empleados talentosos que se habían ido, renegociar contratos. Pero poco a poco, Phoenix empezó a levantar el vuelo. Y mientras yo reconstruía mi empresa, Rodrigo se pudría en algún lugar del mundo, escondido como una rata. O eso pensaba yo. Una noche de marzo, casi 2 años después de mi expulsión original, recibí una llamada de un número oculto. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Marcos? La voz era femenina, temblorosa, asustada. ¿Quién es? Soy Laura. Se me paró el corazón. No había sabido nada de ella desde que desapareció. Ni una palabra, ni un mensaje. Nada en casi 2 años. ¿Qué quieres? Dije con voz fría. Necesito hablar contigo. Por favor, Marcos, estoy en peligro. Rodrigo, él no es quien crees. Yo tampoco fui quien creíste. Necesito verte. Necesito explicarte todo. No me interesa tu explicación. Me traicionaste. Me ayudaste a destruir mi vida. ¿Y ahora quieres que te ayude? No fue así. Por favor, escúchame. Solo una vez, si después de hablar conmigo sigues odiándome, lo entenderé. Pero necesito que sepas la verdad. Hubo algo en su voz, un matiz de terror genuino, que me hizo dudar. ¿Dónde estás? En Madrid. Pero no puedo decírtelo por teléfono. Rodrigo tiene gente vigilándome. ¿Conoces el Parque del Retiro? Mañana a las 6 de la tarde, junto al Palacio de Cristal, por favor. Colgó antes de que pudiera responder. Le conté la conversación a Patricia.
Ella pensó que era una trampa. Rodrigo debe estar desesperado. Quizá quiere usarla para llegar a ti, para negociar algo. ¿Y si es verdad que está en peligro? ¿Te importa? Esa era la pregunta del millón. ¿Me importaba? Laura me había traicionado, había participado en mi destrucción, se había acostado con el hombre que me había arruinado. Por lógica, debería odiarla. Debería querer que le pasara lo peor. Pero una parte de mí, una parte pequeña y estúpida, todavía recordaba a la chica de la que me había enamorado en la universidad, la que estudiaba conmigo hasta las tantas de la madrugada, la que me apoyaba cuando todo parecía imposible, la que me miraba como si fuera alguien especial. No lo sé, admití, pero necesito escuchar qué tiene que decir. Al día siguiente fui al retiro con 40 minutos de antelación. Patricia insistió en que fuera acompañado de un guardaespaldas, un tío enorme llamado Iván que trabajaba para su empresa. Pero le dije que no. Si era una trampa, un gorila no iba a cambiar nada. Me senté en un banco cerca del Palacio de Cristal y esperé. El parque estaba lleno de gente disfrutando de la tarde primaveral. Familias, parejas, turistas. Vida normal. Cómo envidiaba esa normalidad. A las 6:05, la vi. Laura caminaba hacia mí con paso vacilante, mirando constantemente a su alrededor. Llevaba gafas de sol y una gorra, como si intentara pasar desapercibida. Cuando llegó al banco y se sentó a mi lado, pude verla mejor. Estaba demacrada. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Y cuando se quitó las gafas de sol, vi que tenía un moratón en el pómulo izquierdo que había intentado cubrir con maquillaje. Joder, Laura, dije sin pensar. ¿Qué te ha pasado? Ella se echó a llorar. 1. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería levantarse y dejarla ahí, llorando sola en ese banco, que sufriera como yo había sufrido, pero otra parte, la parte que todavía guardaba algo de humanidad, me hizo quedarme. No llores, dije con voz dura. Dime qué coño quieres de mí. Laura se secó las lágrimas con manos temblorosas y me miró con esos ojos verdes que una vez me habían hecho perder la cabeza. Marcos, yo nunca quise traicionarte. Todo fue un montaje. Rodrigo me obligó. ¿Te obligó? ¿Te obligó a acostarte con él? ¿Te obligó a pedir una orden de alejamiento? ¿Te obligó a ayudarle a destruirme? Sí, susurró. A todo. Por favor, déjame explicártelo desde el principio. La miré fijamente, buscando señales de que me estuviera mintiendo, pero lo único que vi fue miedo. Terror absoluto. «¡Tienes 10 minutos!», dije. Laura respiró hondo y comenzó. «¿Te acuerdas de Marbella? Esa noche que desaparecí». «Claro que me acuerdo. Volviste llorando y no me quisiste contar nada». Esa noche, Rodrigo me pidió que lo acompañara a tomar algo en su suite. Dijo que quería hablar sobre mi futuro en la empresa, sobre nuevas oportunidades. Pensé que era raro, pero, no sé, confiaba en él. O intentaba confiar porque tú confiabas. Sigue. Cuando llegué a su habitación, me ofreció champán. Bebí una copa. Solo una. Y después no recuerdo bien qué pasó. Me empecé a sentir mareada, desorientada. Lo siguiente que recuerdo claramente es despertar en su cama, desnuda, con él a mi lado. Se me revolvió el estómago. ¿Te drogó? Sí. Y me violó, Marcos. Aunque yo estaba inconsciente, me violó. Y cuando desperté me enseñó las fotos. ¿Qué fotos? Fotos de nosotros en la cama. Fotos que parecían consensuadas. Fotos donde yo salía sonriendo, tocándolo. Todo falso. Todo preparado mientras yo estaba drogada, pero parecían reales. Me costaba procesar lo que estaba escuchando. Rodrigo era un hijo de puta, eso lo sabía. Pero esto era otro nivel de maldad. Me dijo que si no hacía exactamente lo que él me ordenaba, publicaría las fotos, continuó Laura. Las enviaría a tu familia, a mis padres, a todos nuestros amigos. Arruinaría mi vida, y la tuya también, dijo. Te destrozaría verte engañado de esa forma. ¿Y por qué no me lo contaste? Podríamos haber ido a la policía, podríamos haber... Porque también me amenazó contigo.
me interrumpió con la voz quebrada. Dijo que si yo decía algo, te mataría, que tenía contactos, gente que hacía ese tipo de trabajos. Y yo le creí, Marcos. Después de ver cómo falsificó todos esos documentos contra ti, cómo manipuló a la Junta, cómo controló todo, supe que era capaz de cualquier cosa. Joder, Laura. Todo lo que pasó después fue bajo su control. La orden de alejamiento, las fotos de nosotros juntos, todo. Me obligó a pedirla. Me dio un guión de lo que tenía que decir al abogado. Me obligó a verme con él en público para crear la narrativa de que teníamos una relación. Pero cada vez que estaba con él, cada vez que me tocaba, quería vomitar. Las lágrimas le caían libremente ahora, sin intentar ocultarlas. Y cuando tú recuperaste algo de tu reputación gracias a Fernando Aguirre, Rodrigo se puso furioso. Empezó a volverse más violento conmigo. Los primeros meses solo era manipulación psicológica, pero después empezaron los golpes. ¿Te ha estado pegando todo este tiempo? Ella asintió y se quitó la chaqueta. Sus brazos estaban llenos de moratones en diferentes etapas de curación, algunos recientes, otros ya amarillentos. Esto no es nada, dijo. Tengo 2 costillas rotas de la semana pasada. Sentí una rabia tan intensa que tuve que cerrar los puños para no levantarme a buscar a Rodrigo en ese mismo momento. ¿Dónde está ese cabrón? En Dubái, pero está preparando su vuelta. Tiene un plan, Marcos. Un plan para recuperarlo todo y para destruirte definitivamente. ¿Qué plan? Ha conseguido inversores nuevos. Gente peor que él, si es que eso es posible. Mafia rusa, carteles mexicanos, gente que mueve dinero sucio a nivel internacional. Están montando una red de empresas fantasma para lavar dinero y quieren usar Phoenix Technologies como fachada. Phoenix es mía. No puede tocarla. Sí puede. Tiene información sobre Patricia Chen, sobre inversiones dudosas que hizo hace años en China. Cosas que, si salen a la luz, la hundirían. Y te hundirían a ti por asociación. Está preparando un chantaje. O Patricia se retira de Phoenix y te deja solo, o publicará toda esa información. Mierda. Patricia nunca me había contado nada turbio sobre su pasado, pero si Rodrigo tenía algo contra ella. ¿Cómo sabes todo esto? Porque me obliga a estar con él, a asistir a sus reuniones, a estar presente cuando habla de sus planes. Dice que soy su trofeo, su prueba de que puede quitarte todo. Pero realmente creo que me tiene cerca para torturarme, para recordarme cada día que estoy atrapada. ¿Por qué vienes ahora? ¿Por qué después de casi 2 años? Laura se mordió el labio, dudando. Porque descubrí algo más, algo que va más allá de nosotros. Rodrigo está planeando un ataque cibernético masivo contra el sistema bancario español. Va a usar software similar al que desarrollamos en VisionTech para crear una puerta trasera en los sistemas de seguridad de varios bancos. El objetivo es robar cientos de millones y culpar a Phoenix Technologies. Te hundirá a ti, hundirá la empresa, y él se quedará con el dinero limpio. ¿Cuándo? En 3 semanas, el 15 de abril. Coincidiendo con el cierre del primer trimestre fiscal, es cuando más dinero se mueve. Me levanté del banco y empecé a caminar en círculos, procesando toda esa información. Era demasiado. Rodrigo no solo era un estafador y un maltratador, sino que estaba planeando un crimen de dimensiones gigantescas. ¿Por qué debería creerte? Pregunté finalmente. Me traicionaste una vez. ¿Cómo sé que esto no es otra trampa? Laura sacó un pendrive de su bolso. Aquí está todo. Grabaciones de sus reuniones, documentos sobre el plan del ataque, información sobre sus nuevos socios, todo. He estado recopilando pruebas durante meses, esperando el momento adecuado para escapar. Cogí el pendrive, pero no lo guardé todavía. ¿Y qué quieres que haga con esto? Que lo pares, que lo destruyas, como él intentó destruirte, y que me ayudes a desaparecer. Tengo un contacto en Argentina, un primo lejano que puede ayudarme a empezar de nuevo con una identidad nueva. Pero necesito dinero para llegar allí, y para los primeros meses. ¿Cuánto? 50.000 euros. Me reí sin humor. ¿50.000 euros? Laura, después de todo lo que pasó, ¿me pides dinero? Lo sé, lo sé. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero estoy desesperada, Marcos.
Si no desaparezco pronto, Rodrigo me matará. Lo veo en sus ojos. Ya no le sirvo para nada y sabe que soy un riesgo. Solo es cuestión de tiempo. La miré largamente. La chica con la que iba a casarme, la mujer que había amado durante 6 años, ahora convertida en una sombra rota de lo que fue. Una parte de mí todavía la odiaba por su papel en mi caída, pero otra parte entendía que ella también había sido una víctima de Rodrigo. Voy a necesitar tiempo para verificar esta información, dije finalmente. Si es cierta, te ayudaré. Pero si me estás mintiendo, si esto es parte de algún plan de Rodrigo, te juro que... No es mentira, me interrumpió. Te lo juro por todo lo que significamos el uno para el otro. Es la verdad. Dame tu número. Te llamaré cuando haya revisado el pendrive. Ella escribió un número en un papel y me lo dio. Gracias, Marcos. Sé que no merezco tu ayuda, pero gracias. Se levantó para irse, pero la detuve. Laura, una cosa más. Esas fotos que Rodrigo tiene de vosotros. Las quemé, dijo con una pequeña sonrisa triste. Hace 3 meses encontré dónde las guardaba y las destruí. Fue arriesgado. Me pegó durante 2 horas cuando se dio cuenta, pero valió la pena. Ya no tiene ese poder sobre mí. Asentí. Laura se alejó caminando rápidamente, mirando constantemente a su alrededor como un animal asustado. Volví a mi coche y llamé inmediatamente a Patricia. Le conté toda la conversación. Puede ser una trampa, dijo ella. Rodrigo es lo suficientemente retorcido para usar a Laura de esta forma. Lo sé. Por eso necesito que tu equipo revise este pendrive. Si hay algo de verdad en esto, tenemos que actuar rápido. Esa noche, los expertos en ciberseguridad de Patricia analizaron el contenido del pendrive. A las 3 de la madrugada me llamaron. Su voz era grave. Es real, Marcos. Todo es real. Tenemos grabaciones de Rodrigo hablando con sus socios, documentos técnicos del malware que planean usar, cuentas bancarias donde recibirán el dinero robado. Esto es jodidamente grave. ¿Qué hacemos? Vamos a la policía. Ahora. Esta misma noche. Nos reunimos con un contacto de Patricia en la policía, un inspector de la Brigada de Investigación Tecnológica. Le mostramos todo. Su cara fue cambiando de escepticismo a alarma mientras revisaba la información. Esto es terrorismo financiero, dijo. Si consiguen entrar en esos bancos, estamos hablando de un colapso potencial del sistema. Pánico bancario, crisis de confianza, un desastre. ¿Podéis pararlos?, pregunté. Podemos. Ahora que sabemos qué bancos son los objetivos y tenemos información sobre su metodología, podemos reforzar las defensas y podemos tender una trampa. Dejar que intenten el ataque pero controlar el acceso, rastrearlos hasta su origen. ¿Y Rodrigo? Si está en Dubái, no podemos tocarlo directamente, pero podemos presionar a los Emiratos para que lo detengan. Con pruebas de esta magnitud, es difícil que lo protejan. Las siguientes 2 semanas fueron frenéticas. Patricia y yo colaboramos con la policía y con los equipos de ciberseguridad de los bancos objetivo. Montaron defensas adicionales, sistemas de rastreo, trampas digitales. Todo tenía que parecer normal para que Rodrigo no sospechara. Mientras tanto, transferí 50.000 euros a la cuenta que Laura me había dado. No porque confiara completamente en ella, sino porque, si había dicho la verdad, y parecía que sí, entonces se merecía una oportunidad de escapar. 2 días antes del ataque planeado, Laura desapareció. Su teléfono quedó sin conexión. Su piso estaba vacío. Esperaba que hubiera conseguido llegar a Argentina y estar a salvo. El 15 de abril llegó. Yo estaba en una sala de operaciones de la policía, rodeado de técnicos, inspectores y agentes especiales. Todos mirábamos pantallas que mostraban los sistemas de los bancos objetivo. A las 3 de la madrugada comenzó el ataque. Códigos maliciosos intentando infiltrarse, puertas traseras activándose, intentos de acceso a cuentas masivas. Pero las defensas aguantaron. Y mientras los hackers de Rodrigo intentaban completar su trabajo, la policía rastreaba cada movimiento, siguiendo el rastro digital hasta sus ubicaciones físicas. En 2 horas teníamos localizaciones.
un apartamento en Dubái, 2 oficinas en Malta, una finca en Panamá. Equipos coordinados en diferentes países se prepararon para actuar simultáneamente. A las 5:30 de la madrugada, las redadas comenzaron. En Dubái, la policía local, presionada por Interpol y con la gravedad de las pruebas, irrumpió en el apartamento donde Rodrigo coordinaba el ataque. Hubo un momento de tensión cuando no lo encontraron inicialmente. Pensé que había escapado de nuevo. Pero entonces, uno de los agentes informó por radio que lo habían encontrado en el baño, intentando destruir un disco duro en el váter. Lo tenían. Vimos la detención en directo a través de las cámaras corporales de la policía emiratí. Rodrigo, con su traje arrugado, sin afeitar, con cara de pánico absoluto, siendo esposado y leído sus derechos. Ya no era el tiburón elegante. Era un delincuente común asustado. Patricia me puso la mano en el hombro. «Lo conseguimos», dijo con una sonrisa. «Lo conseguimos», repetí, pero no sentía la euforia que esperaba. Solo un profundo cansancio. La extradición de Rodrigo a España tardó 3 meses. 3 meses de trámites legales, de negociaciones entre gobiernos, de presión mediática. Pero finalmente, una mañana de julio, Rodrigo Santamaría llegó a Madrid esposado y escoltado por la Guardia Civil. Los medios lo retransmitieron todo en directo. Su bajada del avión, su traslado al juzgado, su entrada en prisión preventiva sin fianza. Era la noticia del año. El empresario estrella convertido en criminal. El juicio comenzó en octubre. Esta vez no hubo maniobras legales que valieran. Las pruebas eran abrumadoras. Blanqueo de capitales, financiación ilegal, intento de fraude masivo, ciberterrorismo, violación, maltrato. La lista era interminable. Rodrigo intentó alegar que él también había sido engañado, que sus socios lo habían manipulado, pero nadie se lo tragó. Yo asistía cada día del juicio, quería verlo, quería que me viera, quería que supiera que había perdido. Laura no pudo declarar en persona. Estaba demasiado lejos y con una identidad nueva, pero su testimonio en vídeo fue devastador. Contó con detalle cómo Rodrigo la había drogado, violado, chantajeado y maltratado durante casi 2 años. Muchas personas en la sala lloraron, yo también. Los abogados de Rodrigo intentaron desacreditar su testimonio, insinuando que mentía, que buscaba venganza. Pero las pruebas médicas, las grabaciones del pendrive y el testimonio de otros testigos confirmaron cada palabra. Cuando le tocó declarar a Rodrigo, esperaba que siguiera mintiendo hasta el final. Pero algo se rompió en él. Quizá fue ver todas las pruebas acumuladas. Quizá fue darse cuenta de que realmente había perdido. Nunca pretendí que llegara tan lejos, dijo con voz apagada. Al principio, solo quería la empresa. Era un buen negocio, una inversión sólida. Pero Marcos era demasiado idealista, demasiado ingenuo. No entendía cómo funciona el mundo real. Me miró directamente por primera vez en meses. Podríamos habernos hecho ricos juntos, Marcos, pero tú querías hacer las cosas bien. Querías ética, transparencia, todas esas gilipolleces que no significan nada cuando hay millones en juego. Así que decidiste quitarme de en medio, dije desde mi asiento. Decidí tomar lo que debería haber sido mío desde el principio. Y sí, usé a Laura. Lo admito. Pero ella no era inocente. Al principio resistió, es verdad, pero después empezó a disfrutarlo. El dinero, el lujo, la vida que yo le ofrecía. No lo perdono. Pero tampoco voy a dejar que me consuma más. He recuperado mi empresa, mi reputación, mi vida. Él ha perdido todo. La venganza está completa. Ahora solo quiero mirar hacia adelante. Las cámaras dispararon flashes. Los periodistas gritaron más preguntas. Pero yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Me metí en el coche de Patricia y nos fuimos. Esa noche, Javi organizó una cena en su casa para celebrar. Estaban mi madre, mis tíos, algunos amigos cercanos que habían estado conmigo durante los peores momentos. Bebimos, reímos, brindamos. Por primera vez en años, me sentí realmente feliz. «Estoy orgulloso de ti, hermanito», me dijo Javi, pasándome el brazo por los hombros. «Has pasado por el infierno y has salido de pie. No todos pueden decir eso.
No lo habría conseguido sin ti. Sin vosotros, dije, mirando a todos los presentes. Cuando estaba en el fondo, cuando quería rendirme, vosotros me mantuvisteis vivo. Mi madre me abrazó llorando. Era una mujer fuerte, pero verme sufrir durante esos años le había pasado factura. Sabía que mi niño era un luchador, decía entre sollozos. Siempre lo he sabido. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Phoenix Technologies despegó definitivamente. Los clientes volvieron. Los inversores se interesaron de nuevo. Los empleados talentosos querían trabajar con nosotros. La empresa pasó de estar al borde de la quiebra a valorarse en 100 millones de euros en menos de un año. Patricia y yo éramos un equipo formidable. Ella manejaba la parte financiera y estratégica con una maestría impresionante. Yo me centraba en la innovación tecnológica y en reconstruir la cultura de empresa que Rodrigo había destruido. Una tarde de diciembre, casi 4 años después de aquel día que me echaron de mi propia empresa, Patricia entró en mi despacho con una botella de champán. ¿Qué celebramos?, pregunté. Acabo de cerrar una ronda de inversión Serie C, 200 millones de euros. Valoración de empresa, 1.000 millones. Marcos, somos oficialmente un unicornio. Me quedé sin palabras. Un unicornio. El sueño de todo emprendedor tecnológico. Lo que había querido conseguir con Vision Tech, finalmente lo había logrado con Phoenix. Abrimos la botella y brindamos. ¿Sabes qué es lo mejor de todo?, dijo Patricia. Que esta vez lo has hecho bien. Sin atajos, sin comprometer tus valores, sin socios tóxicos. Esto es tuyo de verdad. Tenía razón. Y eso hacía la victoria aún más dulce. Esa noche, solo en mi casa. Ahora vivía en un apartamento bonito en el barrio de Salamanca, irónico considerando que ahí fue donde empezó todo. Revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de un número desconocido con prefijo argentino. Hola, Marcos. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesitaba decirte que vi el juicio por internet. Gracias por ayudarme a escapar. Gracias por darme una oportunidad de empezar de nuevo. Aquí estoy bien. Trabajo en una escuela enseñando programación a niños. Es simple, pero me hace feliz. No espero tu perdón, pero quería que supieras que siento mucho todo lo que pasó. Tú mereces toda la felicidad del mundo. Cuídate. L. Leí el mensaje varias veces. Parte de mí quería responder. Parte de mí quería ignorarlo. Al final, simplemente escribí. Me alegro de que estés bien. Cuídate tú también. Fue mi forma de cerrar ese capítulo. No era perdón completo, pero tampoco era odio. Era aceptación. Aceptación de que Laura también había sido una víctima, aunque sus decisiones nos hubieran hecho daño a ambos. 6 meses después, en una conferencia de tecnología en Barcelona, conocí a alguien. Se llamaba Elena. Era desarrolladora de software. Tenía una sonrisa increíble y no sabía nada sobre mi pasado. Bueno, sabía que había tenido problemas con un socio corrupto. Era difícil no saberlo después de toda la cobertura mediática, pero no le importaba. Le importaba quién era yo ahora, no quién había sido. Empezamos a salir. Despacio. Con cautela por mi parte, pero poco a poco, mes a mes, fui abriendo mi corazón de nuevo. Elena era paciente, comprensiva, no presionaba, y eso la hacía aún más especial. Un año después le propuse matrimonio, en el mismo Parque del Retiro donde me había reencontrado con Laura, pero en un lugar diferente. Junto al estanque, al atardecer, con un anillo que había elegido yo mismo. Sin presiones, sin planes grandiosos, solo nosotros dos. Ella dijo que sí. La boda fue pequeña. Familia cercana y amigos verdaderos. Nada ostentoso. Nada que recordara a la boda que nunca tuve con Laura. Fue perfecta precisamente por su simplicidad. Javi fue mi padrino. En su discurso, contó la historia de cómo me había recogido del suelo cuando todo se había ido a la mierda, cómo me había visto reconstruirme, cómo estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido. Mi hermano ha demostrado que puedes caer hasta el fondo y aún así levantarte, dijo con los ojos brillantes. Que la venganza no siempre es oscuridad, sino justicia. Que el éxito más dulce es el que conquistas después de haberlo perdido todo.
Brindo por Marcos y Elena, por su futuro juntos, y porque nunca, nunca se rindan ante los cabrones que intenten destruirles. Todos rieron y brindaron. Esa noche, bailando con Elena, mirando a todas las personas que me habían apoyado, pensé en Rodrigo. Se estaba pudriendo en una celda de la prisión de Soto del Real. 32 años por delante. Sin dinero, sin poder, sin nada de lo que había valorado en su vida. Yo, en cambio, tenía todo. Amor, familia, éxitos, una empresa valorada en 1.000 millones de euros, y lo más importante, paz mental. La venganza no había sido solo destruirlo a él, había sido reconstruirme a mí mismo, demostrar que podías jugar limpio y aún así ganar. Que la ética no era debilidad, sino fortaleza. 4 años después de que el inversor saboteara mi empresa y me quitara a mi novia, lo había masacrado. No con violencia, sino con justicia. No con odio, sino con verdad. Y esa, descubrí, era la mejor venganza posible. Mientras la música sonaba y Elena me sonreía con ese amor que nunca había esperado volver a sentir, supe que finalmente había ganado. No solo contra Rodrigo, sino contra el miedo, contra la desesperación, contra la tentación de convertirme en alguien tan oscuro como él. Había ganado recuperando mi humanidad. Y eso, joder, eso era mejor que cualquier victoria empresarial. Meses después, recibí una carta. Era de la prisión. De Rodrigo. La abrí con curiosidad. Esperaba amenazas, insultos, o quizá un último intento de manipulación. Pero lo que encontré fue diferente. Marcos, sé que no tienes ninguna razón para leer esto, y probablemente menos para creerlo. Pero necesito decirlo de todas formas. Me he pasado los últimos meses en esta celda pensando en todo lo que hice, en todas las personas que destruí, en lo que pude haber sido si hubiera elegido otro camino. No espero tu perdón. No lo merezco. Lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que, de todas las personas a las que jodí, tú eres el que más me pesa. Porque tenías razón. Podríamos haber construido algo grande juntos. Podríamos haber cambiado el mundo de verdad. Pero yo elegí la codicia, elegí el poder. Y ahora pago el precio. Vi las noticias sobre tu boda, sobre el éxito de Phoenix. Y por primera vez en mi vida, sentí algo parecido a alegría por el éxito de otra persona. Probablemente no me creas, y lo entiendo, pero es verdad. Tú ganaste, Marcos. No solo ganaste la batalla, ganaste siendo mejor persona, y eso es algo que yo nunca podré lograr. Espero que seas feliz, de verdad lo espero. R.S. Leí la carta 2 veces. Busqué señales de manipulación, de ángulos ocultos, pero no encontré nada. Solo parecía honesto, un hombre roto enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. No respondí. No había nada que decir. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi vida. Porque eso era lo que importaba ahora, la vida que había reconstruido, la mujer que amaba, la empresa que había resucitado, los sueños que aún me quedaban por cumplir. Rodrigo Santamaría fue un capítulo oscuro de mi historia. Pero no era toda mi historia. Era solo el obstáculo que tuve que superar para convertirme en quien realmente debía ser. Y mientras él se consumía en prisión, yo vivía. Realmente vivía. Esa, comprendí finalmente, era la diferencia entre nosotros. Él había jugado para ganar, sin importar a quién destruyera en el proceso. Yo había jugado para construir, incluso cuando todo se derrumbaba a mi alrededor. Él había sido el tiburón. Yo había sido el ave fénix. Y todos sabemos quién vuela más alto. Fin.